con una introducción al libro de Daniel. Ven todos ustedes mi pantalla, ¿verdad? Muy bien, sin duda alguna, estudiar este libro de la palabra de Dios, el profeta Daniel, implica comprometerse a meditar y escudriñar a fondo el contenido de este libro profético, que si ustedes empiezan a contar desde Génesis, Daniel es el 27º libro del Antiguo Testamento. ¿Y qué importancia tiene esto? Que coincide exactamente con la ubicación del Apocalipsis en el Nuevo. Son dos libros que van de la mano, ¿verdad? No puede uno estudiar seriamente el Apocalipsis si no también estudia antes el libro de Daniel, porque están muy interrelacionados. Entonces es conveniente estudiar ambos libros. En cuanto a las profecías bíblicas, vamos a ver un poco de historia. Fíjense ustedes, esta es la tabla que había hecho el arzobispo Usher entre los años 1600 aproximadamente, que está basado en la genealogía, ¿verdad? Él investigó y anotó la edad que tenía Adán cuando le engendró a Set y así sucesivamente hasta llegar hasta Jesucristo, ¿verdad? En total encontramos que hay 6000 años que ya pasaron hasta nuestros días, ¿verdad? 2000 años hay desde Adán hasta Abraham aproximadamente, y desde Abraham hasta Cristo hay otros 4000, hay otros 2000 años, y desde Cristo a nuestros días otros 2000, 6022 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, es importante para que nosotros veamos cuán importante es la genealogía para poder saber cuántos años tiene la tierra, etcétera, ¿verdad? Muy bien, fíjense usted en este segundo gráfico, nos habla desde el llamado de Abraham. Realmente el Señor dejó de tener un llamado universal a los hombres. Hasta este momento había tratado de tener una relación con todos los hombres, pero cada uno de esos intentos, ¿verdad?, fue rechazado por el hombre. ¿En qué sentido digo esto? Por ejemplo, si ustedes leen Génesis capítulo 6, se nos dice que en aquellos días previos al diluvio, dice que había solamente maldad en el corazón de los hombres. Entonces el Señor decidió después del diluvio tratar con un solo hombre y con su descendencia, pero siempre con la idea de ganar al mundo a través de este pueblo, ¿verdad? Nunca la intención del Señor fue salvar a un solo pueblo. ¿Por qué digo esto? Si ustedes recuerdan lo que dice Génesis capítulo 12, van a recordar que el Señor llama a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nunca el plan de Dios fue solamente tratar con un pueblo, sino a través de ese pueblo llegar a todos los hombres. Muy bien, vemos el llamamiento de Abraham. Ese mismo llamado tuvo Isaac y su hijo Jacob, que luego vemos en la palabra de Dios que se convierte en Israel. Ahora, luego recordemos, al terminar el libro de Génesis, que estuvieron estudiando los jóvenes, ven ustedes que Israel termina en el Génesis en Egipto, ¿verdad? Huyendo del hambre, José llevó a su padre, a sus hermanos y a toda su parentela a Egipto, donde dice que vivieron ahí por aproximadamente 400 años. Ya eso lo había previsto el Señor y lo dijo Abraham en Génesis capítulo, creo que si no me equivoco es 14, ¿verdad? Entonces pasaron 400 años, se levantaron hombres, o se levantó un faraón que no conocía a José y esclavizó al pueblo de Egipto, de Israel en Egipto. ¿Qué pasó? El Señor levantó un libertador en la persona de Moisés, ¿verdad? Este guió al pueblo durante 40 años en el desierto. Tuvieron que estar así por desobediencia. ¿Se acuerdan ustedes? Números capítulo 14 nos habla de la misión de los espías. Los espías fueron a ver el pueblo o la tierra de Israel, pero luego el informe de ellos era totalmente erróneo. ¿En qué sentido? En que ellos habían puesto su esperanza en el poderío militar de Israel, y viendo que las naciones a donde ellos iban a entrar eran gigantes como los hijos de Anac, ellos se desanimaron. 10 de ellos presentaron un informe pobre, un informe que
debilitó la esperanza del pueblo y solamente dos pusieron la vista en el Señor. Estos fueron Josué y Caleb. Ellos sí dijeron, hay gente gigante, pero nosotros no estamos solos, ¿verdad? El Señor está con nosotros y Él nos va a introducir a la tierra que nos prometió, tierra que fluye leche y miel. Entonces, entran ellos bajo el liderazgo de Josué, ya que Moisés muere en el desierto, no entra en la tierra prometida. Y mientras Josué y los ancianos que lo sobrevivieron estaban a cargo del pueblo, el pueblo obedeció la palabra del Señor. Pero ni bien estos ancianos que sobrevivieron a Josué murieron, estos israelitas que quedaron no siguieron la ley de Dios. Empezaron a andar, como dice el libro de los jueces, cada uno como bien le parecía. Entonces el Señor levantaba en forma aislada jueces para poder liberar a su pueblo de la esclavitud de otros pueblos. Luego, ¿se acuerdan ustedes cuando llegó el último juez Samuel? El pueblo pide rey. ¿Por qué? Porque a diferencia de Samuel, sus hijos eran sobornables. Si ustedes leen el primer libro de Samuel, capítulo 12, Samuel confronta al pueblo y les dice, ustedes saben cómo yo me conduje desde mi juventud hasta ahora. Si alguien he robado, que ahora diga. Si alguien de alguien ha aceptado cohecho, bueno, que diga ahora. Si he robado el buey de alguno, que puedan decirlo. Y el pueblo dijo, nunca has hecho tal cosa. Nunca nos has robado, nunca aceptaste el soborno. Pero sus hijos eran totalmente diferentes, eran sobornables. Entonces dijeron a Samuel, no queremos que tus hijos sean jueces sobre nosotros. Ponnos un rey. Y se eligió a Saúl. Y ustedes saben por la historia que Saúl, David y Salomón reinaron cada uno por 40 años. En total, 120 años estuvo unido el reino de las 12 tribus. Pero luego, por desobediencia de Salomón, el Señor dice que va a dividir el reino. Y solamente quedaron dos tribus hacia el sur, donde siguieron reinando los gobernantes descendientes de David, y el reino del norte que fue realmente gobernado por Jeroboam, ¿verdad? Las 10 tribus se fueron hacia el norte y Samaria era la capital. Más o menos esto duró alrededor de 250 años hasta que el reino del norte fue cautivo a Asiria, en Nínive exactamente, donde por ejemplo profetizó Jonás, ¿verdad? Donde el Señor le dice que vaya a Nínive y profetice sobre él, que Nínive iba a ser destruida si no se arrepentía. Las 10 tribus fueron cautivos a Siria, pero las dos tribus que quedaron hacia el sur tampoco fue muy diferente su historia. A pesar de que hubo unos cuantos reyes que eran buenos, que fueron hombres de Dios, también sufrieron cautiverio en Babilonia, donde estuvieron allí 70 años y específicamente vamos a leer en Crónicas que estuvieron ahí por no guardar la ley del reposo de la tierra, ¿verdad? Cada 7 años se tenía que reposar la tierra. Durante 490 años Israel desobedeció al Señor y una de las causas del cautiverio Babilonia fue desobedecer al Señor en cuanto a la ley de la tierra, del descanso de la tierra. Entonces 490 años dividido 7 les da exactamente 70 años. 70 años estuvo Israel cautivo en Babilonia. Muy bien. Y acá es donde nos ubicamos en el contexto de Daniel. Fíjense ustedes lo que dice acá esta pantalla, esta placa. Durante el año 331 antes de Cristo, Alejandro Magno, tras haber derrotado a Darío en Gaumela, cerca de Arbela, viajó a Babilonia. Allí recibió 1903 años en observaciones astronómicas de los caldeos, que según ellos se remontaban a la fundación de Babilonia. Si esto fuera así, entonces la fundación de Babilonia se situaría en el año 2234 antes de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros vemos ese primer gráfico que les di, que les voy a facilitar después del estudio, van a darse cuenta que cuando Babilonia fue fundada, según este registro histórico visto por Alejandro Magno, Peleg, que significa realmente división, ¿verdad? Tenía 13 años. Durante sus días, dice, fue dividida la tierra, dice la palabra ya en Génesis capítulo 10. Esto fue registrado en el sexto libro de Caelo.
acerca de los cielos, por Simplicio, un escritor latino del siglo VI después de Cristo. Ahora, no olviden este nombre, Porfirio. Porfirio fue un filósofo griego que estaba en contra de los cristianos. Vivió entre los años 234 a 305 después de Cristo. Él también estuvo de acuerdo en cuanto a esta fecha. Ahora, este Porfirio estaba en contra de los cristianos y criticó duramente contra el libro de Daniel, ¿sí? Vamos a volver a él un poco más tarde. Entonces, según la historia, estamos ya dentro del imperio neobabilónico. Hubo por lo menos 7 gobernantes o 7 reyes o 7 emperadores, como lo quieran llamar, ¿verdad? El primero de ellos fue Nabopolassar, que reinó en Babilonia entre los años 625 a 605 antes de Cristo. Este Nabopolassar fue el papá de Nabucodonosor, ¿verdad? Que es el que se menciona en el libro de Daniel. Él estuvo reinando aproximadamente 40 años en ese tiempo, ¿verdad? Habla el libro de Daniel, y luego le sucedió por un poco de tiempo, 2 años aproximadamente, Evil Merodach, cuyo nombre en babilonio era Abel Marduk, hijo de Nabucodonosor. No estuvo mucho tiempo en el poder porque Neriglissar se sublevó contra él y él fue el nuevo rey de Babilonia. Algunos historiadores dicen que este es el Nabuzaradán, el que fuera capitán de la guardia de Nabucodonosor. Bueno, llegamos al año 556, donde Lavash Marduk empezó a reinar después de Neriglissar, quien rápidamente fue sucedido en el cargo por Nabónido, que estuvo ya hasta el fin del imperio neobabilónico, entre el año 556 a 539. Ahora hay una particularidad. Si ustedes se fijan en el número 7, Belsasar reinó, dice, entre el año 553 y 539. Reinó al mismo tiempo que Nabónido. ¿Por qué? Porque Belsasar era el primogénito de Nabónido. Reinaron al mismo tiempo. Nabónido había ido, dice, fuera de la capital de Babilonia a disfrutar de la vida y dejó a cargo el reino a favor de Belsasar, su hijo. Y él es el que se nos menciona en la escritura bíblica. ¿Se acuerdan ustedes, Daniel capítulo 5, el que estaba organizando una fiesta con los utensilios del templo y aparece, dice, una mano ahí que dice Mene, Mene, Tekel Uparsin, que significa pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido traspasado para los persas. Entonces, ellos eran corregentes, estaban los dos reinando al mismo tiempo. Por eso es que si leemos ahí en Daniel 5:16, ¿quién nos puede leer Daniel 5:16 y 5:29? ¿Quién tiene a mano? Porque ahí van a entender por qué le ofrece Belsasar a Daniel un puesto muy alto en el gobierno de Babilonia. No sé si tienen a mano ustedes su Biblia. Daniel capítulo 5, versículo 16 y versículo 29, perdón. Si tienen, pueden leerlo. Daniel 5, 19 y 16 y 29, perdón. Daniel 5, 16 y versículo 29. No sé si tienen a mano, pueden activar su micrófono y leer fuerte. Daniel 5, 16 dice: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello. Y serás, ¿qué dice ahí? El tercer señor en el reino. ¿Por qué? Porque el primer señor era Nabónido, el segundo era su hijo Belsasar. Entonces, lo único que podía ofrecer Belsasar, lo más elevado en su reino, era el tercer puesto. Entonces, ese puesto le ofrece a Daniel, versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino.
no podía ofrecerle el segundo lugar. ¿Por qué? Porque él estaba en segundo lugar de su padre Nabónido. Muy bien, vamos a pasar ahora en cuanto a la crítica. ¿Qué es lo que la crítica siempre hace o trata de argumentar en contra del libro de Daniel? Fíjense ustedes, dice, se basan en las conclusiones de este hombre llamado Porfirio, que era un filósofo griego del 233 más o menos después de Cristo, y dicen que Daniel fue escrito en el 165 antes de Cristo para animar a los judíos en el periodo macabeo, en el cual sufrieron cruelmente bajo Antíoco Epífanes. La crítica dice, no, lo que ustedes los cristianos quieren decirnos que Daniel vivió más o menos en el 585 a 600 antes de Cristo no es cierto. Daniel se escribió aproximadamente en el año 165, unos 400 años después de lo que nosotros los cristianos lo ubicamos, 400 a 450 años después. Ahora, ¿qué tiene esto de importancia? Porque si Daniel fue escrito en el 165 es un libro histórico, pero nosotros como cristianos sabemos que no fue así. Todo lo que Daniel profetiza nos habla de profecías que se fueron cumpliendo en la historia. Por eso los críticos tratan de desacreditar este libro. ¿Por qué? Porque es una evidencia fuerte de que la Biblia es la palabra de Dios. Contiene muchas profecías con detalles asombrosos acerca de los reyes que iban a sucederle. Por ejemplo, a Nabucodonosor. Se nos habla, por ejemplo, en el capítulo 8, 7 y 8 de Daniel, de un rey que iba a dominar el mundo entero en corto tiempo. Esto habla de Alejandro Magno. Algunos historiadores incluso nos dicen que Alejandro Magno iba a destruir Jerusalén, pero cuando vio la referencia acerca suya de en el libro de Daniel, él dijo, no, no vamos a hacer eso. Tuvo respeto hacia la palabra de Dios. Fíjense ustedes algunos testimonios para desacreditar lo que dice la crítica. ¿Cómo nosotros sabemos que Daniel vivió realmente unos 500 a 600 años antes de Cristo? Fíjense ustedes el testimonio de Ezequiel. Nadie duda de la veracidad del libro de Ezequiel. Todo el mundo cree que fue al tiempo del cautiverio babilónico, pero el mismo Ezequiel habla acerca de Daniel. Ezequiel capítulo 14, 12 al 14 nos habla, nos da una referencia acerca de la veracidad de este personaje, de este gran hombre de Dios, el profeta Daniel. Ezequiel 14, 12 al 14. Dice así, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Perdón, ese es Jeremías, disculpen. En Ezequiel capítulo 14, versículos 12 al 14. No sé si tienen, ustedes pueden leerlo, si no, voy a buscar acá mientras. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantaré el sustento del pan y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Muchas gracias, pastor. Fíjense ustedes que Ezequiel cita a su contemporáneo Daniel como un personaje histórico, un personaje que vivía cuando él estaba profetizando lo que está escrito ahí en Ezequiel capítulo 14, 12 al 14. Habla de calamidades que vendrían sobre la tierra y si alguno tuviera que justificarse por lo que hizo por el Señor, tres hombres salvarían su vida, dice. Noé, Daniel y Job. Y no es solamente la única referencia que hace Ezequiel hacia Daniel. También hay otra referencia en Ezequiel capítulo 28, versículo 3. Nos habla acerca de la sabiduría de este hombre Daniel. Dice así Ezequiel 28, 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Fíjense ustedes, habla de
la sabiduría de Daniel. Si ustedes empiezan a pensar, ¿quién fue el hombre más sabio después del Señor Jesucristo según la palabra de Dios? Vamos a pensar un poquito. ¿Se acuerdan ustedes a quién se le dio mucha sabiduría? Después. No sé si es Salomón. Salomón, exactamente. Pero acá en este libro de Ezequiel no se menciona la sabiduría de Salomón, sino la sabiduría del profeta Daniel. Fue un hombre sabio, un hombre de Dios, un hombre realmente con sabiduría de lo alto. Y eso es lo que vemos en todo este libro. Muy bien, entonces vemos que Ezequiel y Daniel eran contemporáneos, ¿sí? Vivieron al mismo tiempo. Ahora vamos a ver otros testimonios. El testimonio de la arqueología. Fíjense ustedes que se descubrió una inscripción que demuestra que Nabucodonosor siempre guardaba su botín, su mejor botín en el templo de su Dios. Era uno de los hábitos característicos del rey. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque Daniel capítulo 1, si ustedes van a Daniel capítulo 1, se van a dar cuenta que se nos menciona ese hábito. Fíjense ustedes Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto ya fue confirmado por la arqueología, donde se encontró realmente algunas inscripciones que dicen que Nabucodonosor tenía esa costumbre de guardar el mejor botín en el templo de su Dios. Confirma lo que dice la palabra de Dios. Ahora dice la última parte: durante el último siglo se ha encontrado el nombre de Aspenaz en monumentos de la antigua Babilonia. En las inscripciones se puede leer Aspenaz, jefe de los eunucos en la época de Nabucodonosor. Versículo 3 de Daniel 1 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Fíjense ustedes que el mundo entero en aquellos días habrán dicho, bueno, gran victoria del rey o del futuro rey Nabucodonosor. Pero sin embargo, la Biblia aclara que no fue Nabucodonosor por su poderío militar que sitió y pudo llevar cautivo a la tierra de Israel, sino porque Jehová el Señor entregó en sus manos al rey Joacim. Fíjense ustedes, Dios está por encima de todo. Él gobierna, dice Daniel capítulo 2, versículo 22. Él saca y pone reyes. Pero algunos, por ejemplo, dirá ahí en la parte para objetar, pero ¿cómo, por ejemplo, permitió que un Adolf Hitler llegue a la presidencia de Alemania, siendo que iba a matar a 6 millones de judíos? Bueno, Dios tendrá su razón. Sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos y Él es mucho más sabio que nosotros. Entonces no podemos nosotros hablar de tú a tú con el Todopoderoso. Él tendrá sus razones, pero sabemos por lo que dice la palabra de Dios que Él gobierna, Él saca y pone reyes. Es muy importante que entendamos eso porque estamos en épocas electivas. El que gane va a ser no porque hizo mejor campaña, no porque fue mejor, sino porque Dios le entregó el reino a él y va a tener que rendir cuenta ante Dios. La historia secular cuenta que el último rey del imperio neobabilónico fue Nabónido. Sin embargo, la Biblia habla de Belsasar como último rey. Esto fue aclarado por este señor, el Sir Henry Rawlinson, quien describió una inscripción en un cilindro encontrado cerca del río Éufrates. El hallazgo aclaró el problema. En esta etapa de la vida del imperio babilónico hubo dos reyes, un padre y un hijo. Nabónido, que ocupaba una fortaleza en las afueras de la ciudad, tenía como corregente a su hijo mayor Belsasar y le permitía usar el título real. Y lo que ya vimos, por eso es que él ofrece el tercer lugar dentro de su reino. El primero a su papá, el segundo él,
y el tercero iba a ser el que le ayudaba a descifrar lo que la mano había inscrito. Muy bien. Y el principal testigo, fíjense ustedes lo que dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Estas son palabras de Jesús, ¿verdad? Cuando le preguntan sus discípulos, dinos, Señor, ¿cuándo será el tiempo de tu venida? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? El Señor habla de Daniel como un profeta histórico. Él confía, él fortalece, él da su ok a las profecías de Daniel. No son un invento, no fueron escritas en el año 165 antes de Cristo, sino alrededor del año 500 a 600 antes de Cristo, como está en la palabra de Dios. Podemos confiar sin ningún problema. Muy bien. Fíjense ustedes qué importante conclusión sacamos de todo esto que estamos leyendo. Primero que nada, el libro de Daniel es un libro inspirado de la palabra del Señor. Su veracidad ha sido comprobada por los siguientes testimonios: por el profeta Ezequiel, que fue su contemporáneo; por la arqueología, donde se vio alguna inscripción donde dice que Nabucodonosor solía llevar al templo de su Dios todo lo que llevaba de valioso en el botín. También la arqueología confirma la existencia de un tal Aspenaz, que era jefe de los eunucos. Eso ya en los 1900 se encontró la inscripción que decía Aspenaz, jefe de los eunucos bajo el gobierno de Nabucodonosor. Y el mismo Señor Jesús corrobora todo lo que dice el profeta Daniel. Para nosotros como cristianos esto es más que suficiente. Y quiero redondear lo siguiente. Si hay alguna duda de algún evento que dice la palabra de Dios, probablemente aún no se descubrió todo, pero podemos afirmar con absoluta seguridad que lo que dice la palabra, lo que tenemos en nuestro libro, los 66 libros son palabra inspirada por Dios. Y no hay otro libro más atacado que Daniel. Incluso este libro de Daniel es más atacado que el libro de Génesis. ¿Por qué? Por las profecías y por la precisión histórica de ellas. Habla con lujo de detalles del imperio medo-persa que vendría después del babilónico, habla del imperio griego, incluso habla del imperio romano, incluso habla del Mesías en capítulo 9 de Daniel. Además, va más allá, incluso nos habla de los últimos eventos, ¿verdad? A la misma par que el Apocalipsis. Por ejemplo, nos hablan de que al último momento va a aparecer el cuerno pequeño, ¿verdad? Que no es otro que el anticristo, y probablemente hasta nos describe que va a ser un hombre con preferencias sexuales hacia otros hombres. Dice Daniel 11:35 y 36, del amor de las mujeres no hará caso, ¿verdad? Ahí vamos a entrar en su momento a detallar ese aspecto, pero algunos estudiosos incluso debido a esta frase dicen que va a ser un homosexual, teniendo en cuenta, ¿verdad?, cómo está yendo el mundo. Y quería decir algo al respecto, ¿verdad?, en forma de paréntesis. Ustedes saben que ya está por entrar en vigencia acá en Paraguay, ¿verdad?, de que no se pueda hablar en contra del grupo LGBTQ y más, ¿verdad? Dice ahí, hay algunas comunidades, entre comillas aquí cristianas, donde se dice a los fieles, a los feligreses de las iglesias, a los de la congregación, que si hay un mensaje racista o en contra de este grupo, se pueda denunciar para que esto no ocurra. Eso es eh, discriminatorio, y incluso cuando se apruebe, dicen ellos, va a tener esta pena de cárcel. No está pasando eso en Estados Unidos, no está pasando en Brasil, no está pasando acá en Paraguay. Hay proyectos de ley, voy a enviar después en el grupo, enviaron otro grupo, y es bastante delicada esta situación, pero estamos de a poco llegando a los días que el Señor Jesús nos habló de que serían los días previos a su venida. Ahora estamos llegando a los días de Noé y a los días de Lot. Muy bien, esto es lo que realmente yo preparé para esta noche, y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. Solamente es para ver la veracidad
en cuanto a la inspiración del libro de Daniel, que hay evidencia histórica sobre este profeta, que todo lo que cuenta la historia lo puede corroborar fácilmente por medio de la arqueología y por el medio de testimonio también de otros contemporáneos. Hermanos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hasta aquí. Bien. Ninguna duda. Ninguna duda. No. Excelente, entonces. ¿Qué pasó, hermano? Una duda, Manolo. Sí, te escucho, hermana. Ninguna duda. Ah, perdón, yo escuché una duda, perdón. No, No ninguno. sé si quieren añadir algo más o quieren preguntar algo. Pueden encender sus micrófonos y hablar, sin problema. Vos vas a ponerte toda la información, esa que dijiste de la ley paraguaya, ¿no? Sí, voy a pasar. Voy a pasar esto cuando termine la reunión, el link para que puedan acceder a este estudio en Prezi y también un PDF donde está toda la información que pasamos ahora a vuelo de pájaro, ahora como para que ustedes vayan, lean y pueda servirle, por ejemplo, la cronología también que pasé de cómo llegamos a la conclusión de que estamos a más o menos 6.000 años de Adán, etcétera, etcétera. Entonces, espero que les sirva. Y quería comentarles también que desde mañana vamos a estar enviando al grupo algunos audios, algunos PDFs para que puedan estar estudiando, todos aquellos que puedan, tengan tiempo y lo aprovechen, ¿verdad? Porque realmente muy pocas veces tenemos esta oportunidad de estudiar en forma sistemática un libro tan maravilloso, ¿verdad? Como el de Daniel, ¿verdad? Por todo lo que es su contenido profético, histórico, etcétera, ¿verdad? Como cualquier otro libro de la palabra de Dios que podamos estudiar. En especial Manuel, para... Sí, no me queda igual de decir en qué parte está, donde hizo mención Dios de la sabiduría Daniel. ¿Dónde estaba eso? Ezequiel capítulo 28, versículo 3 es, si no me equivoco. Cerca de la sabiduría de Daniel. Ezequiel 28, 3. Muy amable. No sé si tienen alguna otra pregunta, hermanos. ¿Alguna duda? Esto es solamente para arrancar, ¿verdad? No va a ser un estudio largo, pero más o menos ustedes ya saben la temática, entre 40 y 45 minutos. Si alguno tiene preguntas, se extiende un poco más. Y a partir de mañana ya va a ir algunos audios, espero que lo estén escuchando, aprovechando, porque les va a ayudar a tener una perspectiva, una panorámica de la profecía y es de mucho provecho. Y ya, ¿puedo hacer una pequeña preguntita ya que vamos a terminar? Sí, adelante, Robin, sin problema. Ya que mencionaste este tema de la ley, quisiera escuchar tu postura. ¿Qué tendría que hacer la iglesia para poder encarar este problema a nivel que tenemos de la ley, de la política de nuestro país? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Verdad? Y realmente, aparte de orar, que yo creo que ya asumimos todos, ¿verdad? Sería bueno, en este caso, unirnos, ¿verdad? Todas las iglesias evangélicas por medio de esta necesidad para poder tener más presencia o ser más numeroso en el sentido ahora, por ejemplo, podemos aprovechar este tema de las elecciones porque alrededor creo que, si no me equivoco, estamos 7-8% de la población paraguaya es evangélica. Entonces es un buen grupo, una buena masa electoral como para ponernos de acuerdo y decir nosotros no vamos a votar por esto que promueven este tipo de leyes. Eso sería una opción, ¿verdad? No dividirnos, ¿verdad? eh, muchas veces nosotros no queremos ceder en algunas cuestiones. Yo no digo hacer ecumenismo, no es esa la idea, pero unirnos en esta cuestión en común que nos afecta a todos para poder tener mayor peso y representación dentro, por ejemplo, del Congreso.
¿verdad? Para que haya gente íntegra, ¿verdad? Que instalada en ese lugar, llamada por el Señor para poder pelear por estas cuestiones. La idea es resistir hasta donde se pueda, porque esto, por las profecías bíblicas, sabemos que tienen que cumplirse y que un día esto va a ser una realidad, ¿verdad? Va a volver los días de Lot. Fíjense ustedes, Génesis capítulo 19, ¿verdad? ¿Cómo es? Y hoy día estamos, yo creo que a la previa, a la víspera, ahí a la entrada de esa puerta, ¿verdad? De los días de Lot. Ya lo estamos acostumbrando, ¿verdad? Amén. Pero ¿Qué como tal, iglesia del Señor, Manolo? bien, César, como iglesia del Señor, ¿verdad? Tenemos que estar tranquilos porque el único grupo que puede estar tranquilo son los cristianos, somos los cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que gobierna el reino de los hombres. Y todo lo que está pasando ya estaba contemplado dentro de su plan. El Señor no hace un plan B, un plan C ni nada. Él sabía todo lo que iba a pasar y si pasa es porque Él lo está permitiendo. Si ustedes leen el Apocalipsis van a darse cuenta que a pesar de todos los terremotos, maremotos, todos los eventos catastróficos que están ocurriendo acá en la tierra, dice el Señor está siempre en su trono. Él no se mueve un solo milímetro de ahí. No le agarra nada por sorpresa. Él sabe lo que está pasando. Incluso dice ahí que les dio autoridad por tanto tiempo, ¿verdad? Para que vean ustedes que todo lo que pasa en la tierra es porque Dios lo permite. César, no sé si quiere decir Amén. algo. Sí, yo quería nomás comentar, ¿verdad? O sea, no nada referente al tema, sino más bien, ¿verdad? De poder estar informando sobre el estudio en los grupos de la iglesia también y de los jóvenes. Pues veo que se Ok, avisó acá en este grupo, entonces para que se pueda viralizar, al menos yo no vi. Entonces dale para... César, no hay problema. Vamos a estar pasando en todos los grupos, sin problema. Este sería el primer estudio, ¿verdad? Este es el primer estudio, sí, la introducción. Así es. Perfecto. Esta Manolo, gracias. Dale, ¿qué les parece si oramos al Señor y terminamos este primer estudio? ¿Sí? Oremos. Sí. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tenemos este privilegio de abrir tu palabra, de estudiarlo, sin que nadie, Señor, nos persiga, sin que nadie, Señor, nos critique. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Te pedimos perdón por todo y cada uno de nuestros pecados. Y en esta hora, Señor, te rogamos que nos dé sabiduría que viene de ti para poder, Señor, contraatacar contra estas corrientes, Señor, malvadas, perversas que están viniendo, que están afectando la familia, que están afectando tu diseño, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo a cada pareja, a cada hombre y mujer tuyo, Señor, en este grupo, a cada padre, madre con sabiduría que viene de ti para enseñar a nuestros hijos, Señor, no solamente tu plan original, sino también, Señor, guiarlos a los pies de Cristo, que puedan recibir a Jesucristo como su Salvador personal y guardarlos, Señor, de los días perversos que se vienen sobre esta tierra. Te agradecemos, Señor, porque tenemos este privilegio de haber creído en Jesús como nuestro Salvador y sabemos, Señor, que todas las cosas que están pasando están contempladas en tu plan. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y ayúdanos, Señor, a enfrentar valientemente, Señor, lo que tengamos que enfrentar, Señor, que tú nos estés dando, Señor, ese valor para incluso dar nuestra vida si hace falta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Que el Señor bendiga a cada uno rica y abundantemente. Bendiciones.